Muy bien, ahora sí, buenos días, ya formalmente, espero que se encuentren muy bien. Para esta clase, el día de hoy, vamos a contestar un par de problemas relacionados con el tema de transformaciones en el plano. Específicamente, vamos a trabajar con, con una combinación de procedimientos y va a ser como un tipo de ejemplo para la pruebita que tienen que hacer ustedes o el instrumento de mediación sumativa. No le vamos a llamar examen final porque no es un examen final, porque es un trabajo que vamos a hacer en la casa. Tampoco le vamos a llamar prueba, pero sí es un instrumento para medir más o menos cómo, cómo asimilaron ustedes este tema. Como les digo, muy probablemente, de hecho va a ser así, va a ser relacionado con el tema de transformaciones en el plano. Entonces aquí les preparé un par de ejemplos para que más o menos vean qué es lo que hay que hacer. Vamos a empezar porque este video va a ser bastante cortito. Voy a calcular que no sea más de media hora. Ah, este es un ejercicio que yo realicé en un examen años atrás, así que tiene aquí un puntaje, eso lo vamos a ignorar porque se va a evaluar de una forma distinta. Entonces, ok, no les estoy compartiendo la pantalla, perdón, y nadie me dice nada, ¿verdad? Regáleme un segundito, regáleme un segundito para compartirles la pantalla, no se las había compartido. Ahora sí, ahí estamos, compartiendo pantalla. Muy bien, como les digo, los puntajes van a variar porque ya no se va a evaluar como si fuera un examen, entonces esto va a cambiar, entonces por eso lo estoy tachando aquí, para que no lo tomen en cuenta. Ok. El primer trabajo o el primer ejercicio, un segundito aquí, no sé qué me está pasando. Ok, ahora sí. Es un ejercicio acerca de homotecias, que fue lo último que vimos, ¿verdad? Entonces, dice así el ejercicio. A continuación se le presenta un polígono y su respectiva homotecia. Les recuerdo que esto puede ser un ejercicio como este, que habla de polígonos regulares, o puede ser también un estilo problema. O sea, que no hable de un polígono regular, sino que hable, por ejemplo, de un corral que tiene forma de trapecio, enfocado a un problema de la cotidianidad. ¿Ok? Entonces, dice, se le presenta un polígono y su respectiva homotecia con base en la información suministrada, determine qué tipo de homotecia se trata. Esta estaría la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de homotecia se trata aquí? Mucho ojo, porque si ustedes se fijan, la figura original es esta, C, D, es la figura grande. Y la figura homotésica o la preimagen sería la figura pequeña, porque la figura pequeña dice A', D', C', B', ¿ok? Es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Puede ser así, puede estar al revés. Donde estén las letras con prima o con la comita ahí arriba, este, esa sería la figura reflejada o la imagen. ¿Ok? En este caso, las dos figuras se mantienen en la misma orientación, están en la misma línea. Tengo los puntos homotésicos, entonces a esto le vamos a llamar una homotesia directa. ¿Ok? Es una homotesia directa.
Luego me pregunta por la razón, ¿cuál es la razón de homotesia utilizada? O sea, ¿cuál es aquí sería la primera pregunta, o sea, la segunda, ¿cuál sería la razón de homotesia? Y para eso, ¿cómo voy a hacer para resolverlo? Bueno, hay muchas maneras, pero la más lógica siempre será buscar dos lados que estén en proporción o que estén relacionados, dos lados homólogos, como llamamos, ¿verdad? En este caso yo voy a utilizar 3,5 y 7, que son lados homólogos. Por ejemplo, como les indico, A', B' o el segmento A'B' es homólogo con el segmento AB. Y aquí siempre recuerden, les voy a dar un, un tip. Los segmentos prima, o las primas, así le decía, para que se acuerden. Las primas siempre van arriba. ¿Ok? Siempre voy a colocar las figuras, los segmentos prima arriba. En este caso, A', B' va arriba de la proporción. ¿Por qué? Para que tenga lógica eh, eh, la razón de proporción. Ya les voy a explicar por qué. En este caso, 3,5 lo voy a dividir entre 7 y eso me da, vamos a hacerlo aquí, 3,5 dividido entre 7, eso me da 1/2. Y ese sería el valor de K. K es igual a 1/2. Y tiene lógica, ¿verdad? Esta sería la respuesta correcta porque recuerden que, como lo vimos ayer, cuando K es un número entre 0 y 1, la figura homotésica se hace más pequeña, ¿correcto? ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? La figura original, que es la grande, se está haciendo más pequeña. Si yo hubiera colocado esto que tengo acá al revés, si hubiera puesto las primas abajo, ¿ok? Esto hubiera quedado 7 sobre 3,5 y entonces esto me hubiera dado 2. Y cualquiera de ustedes me hubiera dicho que K es igual a 2 y esa sería una respuesta falsa o una respuesta incorrecta porque me estarían diciendo que esta es la figura original y se está haciendo 2 veces más grande y eso no es así. La figura original se está reduciendo a la mitad o se está haciendo la mitad más pequeña. Entonces, para que tengamos cuidado con eso a la hora de que me piden la razón de homotesia y para hacer, por ejemplo, la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la medida del lado BC? Se me están preguntando por el segmento BC. ¿Okay? ¿Cómo voy a hacer eso? Y también, bueno, aquí tengo la número 4, que me están preguntando por el segmento AD. Y la número 5 me están preguntando por el segmento C'D'. Muy bien. Vamos a ver cómo averiguar cada uno de esos segmentos. Es bastante fácil. Para buscar el valor de los segmentos, bastará con acomodar sus figuras o sus lados homólogos. Me explico. Por ejemplo, A', B' irá sobre AB. ¿Ok? Y esto va a ser igual a K, que ya lo averigüé, que es un medio. Y con todos los demás lados lo puedo hacer así. B', C' va a ir sobre BC. Y eso va a ser igual a un
a un medio. Recuerden que la razón de homotesia se repite para todo, para todas las, para todas las figuras. Seguimos aquí. Voy a escribir las que necesito, ¿verdad? B, C, A, D y C', D', que sería, que ya esta sí me sirve. Esta no hace falta hacerla porque no me la están pidiendo. Aquí es por el espacio y es que no quiero borrarla, no quiero tapar el dibujito. Pero, bueno, lo vamos a subir un poquito más para ver si hago un poquito más de campo. Ok, tengo AB, BC, tengo C', D' con CD, que es también igual a un medio. Ok, y por último tengo D', A' con DA. Muy bien, y eso es igual a un medio. Todos, estos son todos los lados homólogos relacionados entre sí, ¿ok? Los cuatro lados homólogos. Vean que, por ejemplo, aquí está ABC, que es el que quiero averiguar para la número 3. AD o DA, que sería o está aquí, también la quiero averiguar. Y tengo C', D', que está acá, que es el que quiero averiguar. Esos tres son los que quiero averiguar. Ahora voy a volver a escribir esto, pero con números, con los números que vengan en la figura. ¿Ok? Volver a reescribir, pero con los números que vienen en la figura. O lo que haya en la figura. Por ejemplo, B', C', B', C' está acá. Vamos a borrar acá un toquecito. B', C' está acá y dice que mide 2. Entonces vamos a cambiarlo por un 2. Y BC, que no lo sé, entonces lo voy a volver a escribir como BC. Y esto es igual a un medio. Y aquí entonces se me forma una regla de 3, ¿verdad? Una regla de 3 que nosotros ya en otras ocasiones hemos utilizado. Si yo quiero averiguar BC, voy a agarrar su pareja, que en este caso sería 2. Digo 2 por 2, multiplico en cruz y divido por el que me queda sobrando. Entonces, esa es una famosa regla de 3. Si yo quiero averiguar BC, agarro, voy a averiguar este valor, agarro el 2 y lo multiplico en cruz por el número que está aquí abajo, en este caso 2, y lo divido por el tercer valor. Entonces tendríamos 2 por 2, 4, dividido entre 1 es igual a 4. Entonces ya tengo que el valor de BC es 4. Y voy a hacer lo mismo con los demás valores. Ahora quiero averiguar C', en este caso sería C', D'. Entonces, este es el valor que quiero. C', D' iría sobre CD. Vamos a ver el valor aquí. CD es 4. Y esto es igual a un medio. Vuelvo a aplicar la regla de 3. Quiero averiguar C', D'. Multiplico en cruz. 4 por 1, 4. Dividido entre 2. Eso me da 2. Entonces, tengo que C', D' es igual a 2. Y para finalizar, quiero averiguar DA. En este caso, vamos a ver, A' mide 2,5 sobre DA va a ser igual a un medio. Y hago la multiplicación en cruz.
2,5 por 2 dividido entre 1 y eso me va a dar 2,5 por 2 son 5 y dividido entre 1 pues da lo mismo, da 5. Entonces tengo que AD es igual a 5. Y ahí tengo los tres valores. Como les decía, este de aquí no lo necesitamos porque ese estaba completo, tenían todos los valores. Entonces así es como se averiguan los lados de una homotesia en el caso de que tenga la razón de proporcionalidad o la razón de homotesia. Entonces, un ejercicio como este puede que venga o muy probablemente venga en nuestra pruebita de mediación sumativa. Ok, vamos a ver entonces el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el siguiente, ya este es un problema un poquito más elaborado, que hay que hacerlo por pasos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Dice así, dice Google Maps desea actualizar la imagen o las imágenes de la zona de Quepos en Costa Rica. El satélite originalmente se encuentra ubicado en las coordenadas A 100,60, B 111,76 y C 120,60. Para triangular la zona a mapear, procedió a trasladar el satélite con un vector de traslación de, y aquí está el vector de traslación, V igual a menos 86,35, quedando sobre la ciudad de Quepos. Posteriormente, y basándose en las nuevas coordenadas, reposicionó el satélite para analizar la zona de Nicoya, reflejando sus coordenadas respecto al eje Y, el eje de las ordenadas. ¿Cuáles serán las nuevas coordenadas que deberá ingresar los ingenieros de Google para ubicar el satélite? Primeramente en Quepos y posteriormente en, aquí dice Cartago, pero es Nicoya. ¿Ok? Entonces, este es un problema en el que vamos a utilizar las transformaciones en el plano para poder ubicar las coordenadas del satélite. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, voy a dividir aquí en dos partes la página porque necesito primero las coordenadas de Quepos y luego necesito las coordenadas de Nicoya, que recordemos que son transformaciones diferentes. Y vamos a partir de estas coordenadas que no se sabe en dónde está el satélite, pero no se sabe en qué parte del planeta, pero sí sabemos las coordenadas originales donde está. Entonces, para poder posicionarlo sobre Quepos, el satélite originalmente se trasladó, dice, se trasladó. Quiere decir que lo que vamos a hacer es una traslación con este vector que aparece acá. Muy bien. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a trasladar el punto A, que sería 100,60, lo vamos a trasladar con un vector de traslación de menos 86,35. Entonces lo que hacemos es separar en dos partes, en X y Y, el par ordenado,
le aplicamos menos 86 y le aplicamos más 35 y tenemos entonces que 100 menos 86 da 14 y 60 más 35 son 95. 6, 7, 8, 9, 95. Entonces ya aquí tenemos mi primer punto A', que sería 14,95. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con B, que sería 111,76, al que le vamos a aplicar un vector de traslación igual. Recuerden que es un polígono, es una triangulación, entonces va a ser el mismo desplazamiento para todos los puntos. Volvemos a hacer lo mismo, X y Y. X sería 111, Y sería 76 y le aplicamos el vector 86 y 35. Y obtenemos como resultado, vamos a ver, 111 menos 86. Aquí me da 25. Y 76 más 35 me da 111. Entonces tenemos B', que sería 25,111. 76 más 35. Ok, por ahí estaríamos. Y hacemos el tercero, que sería C. Vamos a ver el par ordenado 120, 60. 120,60 al que le aplicamos el mismo vector. Menos 86,35. Tenemos X, tenemos Y. Sería 120, aquí sería 60, menos 86 y más 35. 120 menos 86 me da 34. 6. Y creo que por aquí ya tenía 60 más 35, que eso da 6, 7 son 95. Entonces por aquí tengo C', que es 34,95. Muy bien. Ya tengo las coordenadas de Quepos. ¿Ok? Tengo las coordenadas de la ciudad de Quepos. O sea, vamos a hacer aquí un pequeño dibujito. Esto es Quepos. Voy a ponerle una Q. No sé qué forma tiene el mapa de Quepos, pero... Bueno, y por aquí está Nicoya. Es como la trompa del caballo. Ok, veamos, ¿qué es Nicoya? ¿Qué pasó? Que el satélite estaba aquí, donde está el punto rojo, y al aplicarle la traslación, hicimos esto. Lo posicionamos sobre Quepos. Entonces, en este momento, con lo que acabamos de hacer, con el punto A', B', C', tenemos triangulada la zona de Quepos. ¿Ok? Esos tres puntos, digamos que serían este, este y este. Tengo el satélite posicionado aquí sobre Quepos. Ahora lo que voy a hacer es realizar una reflexión para que me quede el satélite en Nicoya.
¿Ok? Entonces primero lo trasladé y ahora voy a reflejarlo para que el satélite ya una vez que mapeó Quepos pase a Nicoya, pero ya no lo voy a trasladar, sino que lo voy a reflejar. ¿De acuerdo? Por ahí va la cosa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tengo los puntos A', y dijimos que era 14,95, B', que sería 25,11, 111, perdón, y C', que sería a 34,95. Son los puntos que encontramos en Quepos. Ahora, estos puntos vamos a reflejarlos. Recuerden que la reflexión yo la hacía con un dibujito para ubicar esos puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a ubicar 14,95. Vamos a decir que está aquí 14, está muy cerca del 0 y 95 lo vamos a poner como por acá. Esto es como para guiarme nada más. Aquí estaría A', que sería 14,95. B' sería 25. Aquí hay un 14 y aquí hay un 95. B' sería 25, lo vamos a poner por acá, 25 y 111 que lo voy a poner por acá. Entonces por aquí tengo B', que es 25,111. Y C', que es 34 y 95, vamos a poner el 34 acá y el 95 por acá. Aquí tengo AC', 34,95. Dijimos que era una triangulación, ¿verdad? Porque aquí formé un triangulito. Aquí formé un triangulito. Ya me está estorbando los numerillos, pero no importa. Ahí está el triangulito que formé. Y según las indicaciones del problema, dice que vamos a reflejar para encontrar Nicoya las coordenadas respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es pasar estos puntos con respecto al eje de la Y, o sea, vamos a pasar de aquí para allá. ¿Correcto? Entonces, este punto vendría como por acá, ¿verdad? Si de aquí, por ejemplo, si de aquí a aquí hay 25, pues de aquí a aquí va a haber menos 25. Y si de aquí al eje de simetría hay 14, del eje de simetría para el otro lado también van a haber menos 14. Entonces este puntito quedaría como por acá, menos 14. Y si aquí hay 34, pues para el otro lado también van a haber menos 34. Entonces, aquí me quedó el triangulito reflejado. Ahora sí, ¿cuáles serían las coordenadas? Bueno, resulta que C' sería menos 34,95.
porque ese no cambia. Aquí cuando yo reflejo el eje de la Y, lo que cambia es el valor de X. Este sería B'. B' sería menos 25,111. Y A' sería, y aquí no me quedó campo para escribirlo, pero sería, vamos a ponerlo por acá, A' sería menos 14,95. Y entonces ahí serían las siguientes coordenadas, o la respuesta para Nicoya. Sería A' menos 14,95. B' sería menos 25,111. Y C' sería menos 34,95. Y así entonces estaríamos con la respuesta del segundo ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver qué hora es. Son las 9:11. Quiero volver a hacer esta segunda parte, pero con un poquito más grande, porque es que sí quedó muy chiquitillo. Entonces voy a intentar hacerlo otra vez para volverlo a explicar, pero un poquito más grande, porque sí se complicó el hecho de que quedara tan pequeño. Entonces vamos a hacer aquí. Bien, voy a ubicar entonces los puntos originales. Aquí sería 14 y aquí sería 95. Aquí estaríamos con A. 14,95. Aquí estaríamos con B, que sería, ya no recuerdo, vamos a ver, ¿cuánto era? 14,95, 25,111. Y sería 25,111. Este sería B. 25,111. Y C, que sería 34,95. 34,95. Y aquí estaríamos en que, pues, ahora vamos a reflejar para llegar a Nicoya. Como les decía, como estamos reflejando el eje de la Y, lo que hacemos es pasar, hacer un espejo para allá. Los puntos entonces quedarían me quedaría uno aquí, otro por acá y otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otro por acá. ¿Ok? El triangulito me quedaría de esta forma. Entonces, recordar que para hacer una reflexión, lo que yo hago es medir del punto al eje de simetría, que en este caso es Y, y hacer lo mismo para allá. Entonces, si del punto al eje de simetría hay 14,
Entonces, del eje de simetría al punto reflejado va a haber menos 14. Menos 14. Del punto B al eje de simetría hay 25. Vean que de aquí hay 25 en X. Entonces, al otro eje de simetría, al otro punto sería menos 25. Y por aquí hay 34, entonces por aquí tendría que haber menos 34. Recuerden que cuando se refleja sobre el eje de la Y o sobre el eje de las X, lo único que cambian son los signos dependiendo de hacia dónde vaya, ¿verdad? Y entonces por aquí tendría que B'' sería menos 25,111. A'' sería menos 14,95. Y C'' sería menos 34,95. Y de esa manera, entonces, bueno, ya ahí el dibujo se ve un poquito mejor para que vean más o menos qué fue lo que hice. Como les digo, yo siempre hago el dibujo, pero si ustedes ya lo logran hacer o analizar de forma automática, entonces no hace falta hacer el dibujo. Y de esta manera, entonces, terminamos la explicación de más de cómo sería lo que tienen que hacer en el trabajito final de este año. ¿Ok? De mi parte, eso sería todo. Ahí escucho dudas. Cualquier duda que tengan, entonces estamos a la orden, ¿verdad? Esto se los voy a pasar yo en limpio para que ustedes lo vuelvan a hacer por el grupo. Estén atentos y el videito más tarde lo subo, si Dios lo permite, para que lo vuelvan a repasar. Muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana, si Dios lo permite.